La violencia en Colombia es una problemática que se ha venido presentando por más de 50 años, afectando de distintas maneras en las diferentes esferas sociales, etnográficas, culturales y económicas del país, alcanzando consecuencias en todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, el Estado ha contribuido a través de su acción y omisión el aumento de victimización y revictimización del pueblo durante el conflicto. Hay una perspectiva de la violencia muy clave que probablemente antes no hayas considerado. ¿Has pensado en cómo fueron estos tiempos para las fuerzas militares? ¿Cuántas y de qué magnitud fueron los enfrentamientos entre militares y los grupos armados? ¿Quiénes eran aquellos militares? ¿Cómo llegaron a ser parte del Ejército Nacional? Bueno, todas estas interrogantes nos llevan a concretar y comprender una dura realidad sobre aquellos enlistados en el ejército para enfrentarse en estas crueles batallas, donde muchos fueron secuestrados, torturados y asesinados. De esta forma se revela el problema del servicio militar obligatorio y cómo éste forzó a que personas vulnerables, de bajos recursos y campesinos sean los principales enlistados en el ejército y luego mandados a la guerra, sin suficiente entrenamiento y sin experiencia alguna. Claramente, el peso de esta realidad yace en el Estado, el cual permitió la implementación del servicio militar obligatorio regido por la Ley 48 de 1993. Esta ley, de manera literal, reglamenta la obligatoriedad de este servicio. Sin embargo, implícitamente es método de reclutamiento masivo de todo aquel que no tenga lo suficiente para vivir la norma. Esto recae, como se dijo, en los más humildes que por completar el deber estipulado por ley fueron enviados a fuertes enfrentamientos y en muchos casos lastimosamente perdieron la vida. La violencia que se vive en Colombia es algo que trasciende a todos los espacios del país. Como ya vimos anteriormente, se dan diferentes formas y afecta a diversos sectores del mismo, pasando por las Fuerzas Armadas del Estado y los procesos de reclutamiento y funcionamiento, hasta llegar a las prácticas políticas que violentan al mismísimo pueblo. Colombia es un país que lo recorre la violencia de extremo a extremo. Bajo esos mismos términos, tenemos ahora la perspectiva de la zona vulnerable y más alejada de la urbanización, los pueblos periféricos, donde revisaremos la manera en la que la violencia transformó las dinámicas políticas en Bojayá, un municipio del Chocó. Por omisión del Estado, este municipio tuvo que sufrir las consecuencias del enfrentamiento entre las FARC y el grupo paramilitar AUC, pues fue la zona de combate, y por consiguiente la que más daño sufrió. Entre los sucesos, la muerte de personas de la comunidad, incluidos niños, y la imposibilidad de velarlos a causa de ser el escenario de violencia, fueron uno de los motivos que transformaron las dinámicas de este pueblo. Así, ante las injusticias y las repercusiones de la situación, que es una situación de la que realmente no tenían escapatoria ni manera de defenderse, es como surgen los alabados, como una forma de ejercer su voz y dar visibilidad a los problemas que le atañen al pueblo en general, así como también facilitar los procesos emocionales, como los duelos de las pérdidas de las personas que no pudieron ser veladas por haber sido asesinadas en el evento violento. Al no haber ninguna intención del Estado, es el pueblo mismo y de maneras autónomas el que tiene que buscar los mecanismos de reparación de los daños causados por la violencia. Y para este fin existen estos cánticos. En este orden de ideas, el Estado, como una de las partes de nuestro conflicto armado, tuvo un papel importante en el desarrollo de este mismo. No obstante, su papel solo generó y consentió la violencia en lugar de la paz. Esto mismo se puede observar en los reclutamientos forzosos antes mencionados, su ausencia en territorio de enfrentamiento, como el caso de Bojayá, y esa constante postura de guerra ante cualquier previo aviso de un posible tratado con las FARC. Por ejemplo, si nos remitimos al periodo de 1998-2002, gobierno de Pastrana, se puede constatar un punto de profundización en nuestro conflicto armado con este grupo, una vez que se rompió el diálogo a la paz luego del secuestro de 12 diputados en el asalto a la Asamblea del Valle del Cauca el 11 de abril del 2002. Por consiguiente, el nuevo gobierno de turno liderado por Álvaro Uribe Vélez, ignorando la propuesta de un acuerdo humanitario con las FARC, el dolor de los civiles y de las familias afectadas por el conflicto, y dejando a un lado los derechos humanos de los secuestrados, impuso una política de mano firme, corazón grande y seguridad democrática, donde se ordenaba el rescate militar de los 12 diputados en estado de secuestro, lo cual solo terminó en la muerte de 11 de ellos el 18 de junio del 2007, es decir, 5 años después de su lamentable secuestro. Por tanto, es evidente la complicidad con la violencia durante este mandato
que tenía como principal propuesta acabar con el grupo armado, y lo único que logró fue llevar a cabo diferentes atrocidades y el origen de los denominados falsos positivos. Los falsos positivos son ejecuciones extrajudiciales realizadas por la Fuerza Armada Colombiana a gente inocente alrededor del país. Estos hechos tuvieron lugar durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, comprendido entre 2002 y 2010. Durante el gobierno de Uribe se quería demostrar que entre más bajas presentaran las Fuerzas Armadas en el país abatiendo a la guerrilla, se obtenían mejores resultados. Según el decreto presidencial 1400 de 2006, por cada positivo los militares obtenían ascensos, dinero y permisos, en una lógica que medía los avances de las confrontaciones con el conteo de cuerpos usados también en la guerra de Vietnam, con la premisa, mientras más muertes, mejor. De acuerdo con lo anterior, fue el gobierno el que generó todos estos actos, como quiera que este era el que daba incentivos a todo aquel que matara a algún guerrillero. Muchos de los mismos, para obtener algún premio, decidieron asesinar a civiles y campesinos inocentes. A partir de 2008 fue cuando se empezaron a evidenciar estos casos a diario y noticias. El gobierno colombiano no le quería responder y aún así seguían asegurando que no se podían llamar falsos positivos porque eran guerrilleros. Muchas de las madres en dolor salían a protestar para ser escuchadas y ninguno de estos casos quedaron en la impunidad. Por otro lado, la finalidad de esto, además de recibir un juicio, era dar a conocer todos estos casos cometidos por las Fuerzas Armadas en mano del gobierno para evitar que se volviera a repetir estos hechos, pues las madres son conscientes que nada les devolverá a sus hijos. En definitiva, este tipo de hechos, posturas y omisiones a su responsabilidad por parte del Estado simplemente nos demuestran su íntima relación con la violencia y la violación de derechos humanos de los civiles. Por tanto, es evidente que el aumento del número de víctimas civiles a través de engaños y más violencias se debe en gran parte al Estado, que no importa derramar sangre con fines políticos, si es que así se le pueden llamar.